Bendiciones, querida iglesia y toda la audiencia que nos ve en los medios sociales, en la televisión. Les damos la más cordial bienvenida a este programa Palabras de Vida. En esta ocasión vamos a continuar el tema que ya iniciamos, que llevaba por título La Ley Añadida, parte 1. Ahora vamos a continuar con este tema, la Ley Añadida, parte 2. Nuestra lectura la habíamos tomado del libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 19, la vamos a leer y después vamos a pedir la guía del Espíritu. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo, ya que nos disponemos una vez más a estudiar la palabra del Señor y necesitamos de la guía de Él. Humildemente nos ponemos de rodillas en su presencia. Bendito Padre Celestial, una vez más venimos postrados ante ti. Queremos primeramente, Señor, que nos perdones nuestras faltas, todo lo que no hemos hecho bien, Señor, que no hemos alcanzado tus estándares, lo que tú esperas de nosotros. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, Señor, a vencer el viejo hombre que todavía esté en nosotros, a vencer la carne, que nos fortalezca, Señor, y que nos des sobre todo arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Queremos pedirte perdón, queremos pedirte, Señor, que con tu sacrificio, con tu sangre bendita nos laves y nos limpies de toda nuestra inmundicia, para que podamos ser aceptos ante ti, Señor, para que nos podamos acercar a tu presencia y podamos recibir de ti todos los demás dones que tienes para nosotros. Te damos gracias por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar nuevamente delante de tu presencia, y pedimos en este momento la guía del Espíritu Santo para que sea Él quien nos enseñe de su palabra, que Él sea quien nos ilumine y que abra nuestros corazones, y que esto que estamos aprendiendo, Señor, sea para beneficio de todos nosotros, para conocer más del carácter de Dios, para imitar esa imagen que tiene para nosotros, y para bendición de todos nosotros, de nuestros seres queridos, para que podamos ser luz del mundo y sal de la tierra, y para que sea gloria y honra para ti, Señor, para ti, Dios bendito y precioso. Todo esto lo pedimos pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, habíamos hablado la vez pasada, la parte primera de esta ley añadida, que Dios había anunciado un pacto, no que lo había hecho, ya lo había anunciado, porque ese pacto pues había sido siempre desde el principio. La ley de Dios siempre fue parte de la vida del ser humano. Vimos que la violación de ese pacto era la muerte, la paga del pecado es la muerte, y que no había remisión de pecados sin derramamiento de sangre, como lo dice Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que este pacto pues se había violado. El pueblo de Dios, de los descendientes de Abraham, habían sido esclavos en Egipto por 430 años. De hecho, moraron 430 años, pero fueron oprimidos 400 años de esos 430, y después pues ahora son llevados nuevamente a la tierra prometida. En ese lapso de ir llevados, en los primeros 50 días fue cuando se anuncia ese pacto. Dios anuncia el pacto con ellos desde el monte Horeb, los 10 mandamientos, pero el pueblo vimos que no se quiso acercar, no dejó que el Señor les hablara, como dice en Hebreos capítulo 4:12, que su espada les quitara todo lo que mal que estaba en sus corazones, que los circuncidara. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así es donde entra la circuncisión. La palabra de Dios viene a cortar todo lo que está mal en el corazón del hombre. El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que hace ver al hombre cómo está su situación, le abre la inteligencia para darse cuenta de ese pecado, y al mismo tiempo esa espada le limpia, le quita todo eso, y ahora el hombre puede cambiar su mentalidad. Ahora el hombre puede permitir que esa ley de Dios esté en el corazón de ellos y la puedan obedecer. Pero como el pueblo no se acercó, no quiso acercarse, quisieron estar de lejos, dijeron: si me acerco muero, mejor de lejos, mejor que Moisés hable y nosotros lo que Moisés diga, eso es lo que vamos a hacer.
Pero el pacto de Dios, pues mientras que ellos no lo tenían en el corazón, Moisés no los podía circuncidar a ellos. Moisés no era Dios para poner esa ley en los corazones de ellos. Ahí se dejaba la promesa en Deuteronomio capítulo 30 que Dios mismo iba a venir y iba a circuncidar el corazón de ellos. Lo habíamos leído la vez pasada. Decía en Deuteronomio 36, dice: circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Pero como esto no lo podía hacer Moisés, entonces a Moisés se le dio una ley que era una especie, eran los estatutos y los juicios, una ley que era como unas rueditas en una llanta de bicicleta para ayudarle a la gente a ir en obediencia a la ley de Dios. Si el pueblo obedecía, iban a tener bendición, pero si desobedecía, caían en lo que se llamaba la maldición. Y estas bendiciones y maldiciones era lo que se llamaba esta segundo pacto, esta ley de Moisés. Normalmente la gente se confunde con lo que es la Torá, que es toda la ley, que son todos los 5 libros, y con esta ley que en realidad nada más es la ley de las bendiciones y las maldiciones, juntamente con lo que se llamaba judaizar. Y esta parte, toda esta se iba a tomar o iba a empezar a ser enforzada cuando ellos entraran a la tierra prometida. El otro pacto, la ley de Dios, entró en vigencia inmediatamente. Por eso cuando ellos hicieron el becerro y demás, se consideró pecado. Pero esta ley de Moisés no, esta iba a entrar en vigencia hasta que entraran a la tierra prometida. Así que vamos a leer una vez más, como habíamos leído en Gálatas 3:19, que esta ley fue ordenada por medio de ángeles. Vamos a leer cómo la ordenaron una vez más en Deuteronomio capítulo 27, versículo 1, donde dice ahí: ordenó Moisés con los ancianos de Israel. O sea, tanto Moisés con los ancianos vienen a ser aquí los ángeles, juntamente con Josué, que también fue otro de los que ordenó, y también ven a ser ángeles también después los levitas. Y se ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Yo os prescribo hoy. Estos mandamientos van a ser parte ahora de otro pacto. La ley de Dios, los 10 mandamientos eran parte de su pacto de él, y ahora estos otros mandamientos van a ser parte de este otro pacto, que es el pacto de Moisés, la ley de Moisés. Versículo 2 dice: y el día que pases al Jordán, a la tierra que Jehová tu Dios te da, así cuando pases para allá es cuando se va a enforzar esta ley, se va a volver a anunciar. Dice que Jehová tu Dios te da: levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Versículo 3: y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. La otra ley ya la habían escrito en tablas de piedra, pero ahora estas las van a escribir en piedras, no en tablas de piedra, sino en piedras que estaban blanqueadas con cal. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado, dice el versículo 4, el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y ahí dice el versículo 5: y edificarás ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Versículo 8 dice: y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Así que en estas piedras se iban a escribir las palabras, pero ya no los 10 mandamientos, sino las palabras de esta ley, porque esta va a ser la ley añadida. Y Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos. O sea, ese es el pacto de Dios, sus 10 mandamientos. Vas a cumplir los de ellos, pero ahora este otro pacto va a ser para que forzarte a que cumplas aquella ley. Y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Josué y Benjamín. Y el versículo 13 dice: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar las maldiciones: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Así que en el pacto de Dios estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos, y ese era su pacto, pero se añadió una ley que era la ley de Moisés, que era para forzar al pueblo a obedecer la ley de Dios. En este caso, veíamos en el tema número 1,
que había dos bestias en Apocalipsis capítulo 13, y una se encargaba de poner la marca que tenía que ver con los mandamientos de Dios, contraria más bien en este caso la bestia ponía un mandamiento que está en contraataque o contrario a la ley de Dios, que es la bestia primera, y hay otra bestia que pone la señal en la mano de las personas de manera que no puedan comprar ni vender. Esta ley que se pone, esta otra bestia que es la imagen, es para enforzar a que la gente obedezca el mandamiento falso de la bestia, que es el que compite con el mandamiento de Dios. En este caso también está copiando Satanás a lo que hizo aquí Dios, que él tenía su ley, su pacto, y a Moisés le dio la manera de enforzar su ley de él. La ley de Moisés era una ley de bendiciones y maldiciones que era para forzar al pueblo a que obedeciera la ley de Dios. Así que esa era una ley, era como la otra, la imagen Moisés venía siendo como la imagen que le daba el poder a Dios. Él estaba en medio como la ley de Moisés, pero era para forzar al pueblo a que obedeciera la ley de Dios. Y entonces la manera que se forzaba era con bendiciones y maldiciones. Si obedecía el pueblo, él iba a ser bendecido por Dios, y si desobedecía, entonces iba a ser muerto porque caía bajo la maldición. Vamos entonces a leer las palabras de esta ley que se encuentran aquí, y vamos a comenzar leyendo Deuteronomio 27, capítulo 15. Dice así: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. O sea que la primera parte de este versículo está hablando de lo que es el segundo mandamiento de la ley de Dios: no te harás imágenes. Pero en este caso la persona sí se está haciendo una imagen, está violando ese segundo mandamiento, y dice que él va a ser maldito. Cuando esta persona es maldita, entonces quería decir que le había caído la sentencia de muerte. Esta persona tenía que ser ejecutada, tenía que ser apedreada. Versículo 16 dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Así que había el quinto mandamiento de la ley de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero en este caso la ley de Moisés, como les digo, hace que con las actitudes de esta ley forza al pueblo a que obedezca la ley de Dios. Era como la imagen de la ley de Dios, venía a ser una imagen que los forzaba. Y en este caso, si había alguien que deshonrara a su padre y a su madre, tenía que morir. Vamos a ver cómo es que se llevaba a cabo esto. Vamos a regresar poquito atrás a Deuteronomio capítulo 21, y vamos a leer el versículo 18 en adelante. Deuteronomio 21, versículo 18 en adelante, dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, versículo 19 dice: entonces lo tomarán sus padres y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Versículo 20 dice: y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, y es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Así que este muchacho que deshonraba a su padre y a su madre caía en lo que se llamaba la maldición. Y cuando caía en lo que se llamaba la maldición, entonces tenía que ser muerto, tenía que ser eliminado. Entonces esta ley de Moisés, esta ley que fue añadida, era una ley que les decía yo en este caso de conveniencia, no que el pueblo de Dios tuviera de corazón el deseo de obedecer la ley de Dios, obedecerla por fe, sino que lo hacían obedecer a fuerza, por conveniencia, como si fuera un esclavo. Así de la manera que veíamos que en el caso del libro de Daniel, cuando se hizo la imagen de la bestia con Nabucodonosor, que era el rostro de él que estaba y él se sentía como Dios, la manera que enforzaban la ley era con el horno de fuego. Eso era lo que los forzaba a querer obedecer el mandamiento de adorar la imagen. Y de la manera que también forzaban a la gente a orar al rey Darío por 30 días, violando el primer mandamiento de la ley de Dios, era por medio de los leones. De esa manera forzaban al pueblo a que obedeciera. La ley de Moisés tenía esa parte también, tenía una manera de forzar al pueblo a que obedeciera la ley de Dios.
pero no nomás era la parte de la maldición, o sea, no nomás los mataban si no lo obedecían, pero tenía la otra parte que era la bendición. Si ellos obedecían la ley de Dios, entonces eran bendecidos. No vamos a leer todas las maldiciones, pero ahí les digo, cada vez que se van leyendo las maldiciones, pues cuando se declaraba a alguien maldito se tenía que matar. En el versículo 8 comienzan en el capítulo 28 comienzan las bendiciones. Ahí de Deuteronomio 28 dice ahora: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, o sea, los 10 mandamientos de la ley de Dios que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu casa y tu arteza de amasar, tu canasta, y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito a tu salir. Y ahí siguen las bendiciones cuando se obedecía a la ley de Dios, los 10 mandamientos, ellos traían bendición. Pero sigue después ahí en el capítulo 28, pero versículo 15 en adelante sigue hablando ahora otra vez más de las maldiciones. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. O sea que no solamente caía la maldición por parte de la muerte de que los mataban, sino también por parte de Dios les venía la maldición ya se quitaba la bendición, sino la bendición se convertía en maldición. O sea que esa parte también era parte de esta ley de Moisés, y esa pues abarcaba una parte que hacía Dios, pero la ley de Moisés principalmente, lo que les decía, la parte de la maldición que hacía humanamente era que ellos apedreaban o mataban a la gente. No vamos a leer todo el capítulo 28, pero vamos a terminar en el capítulo 29, versículo 1, que pues en este caso dividieron toda esta pronunciación de este pacto de la ley de Moisés en 3 capítulos, y de hecho en el último capítulo nomás pusieron el primer versículo. Yo creo que si yo hubiera dividido la Biblia en capítulos, yo hubiera hecho todo esto un solo capítulo, porque está hablando de lo mismo. Entonces estas leyes de Moisés que se iban a escribir en las piedras con cal, las bendiciones se iban a escribir en uno de los montes y las maldiciones en el otro. Ahí en uno de ellos iba a decir: maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y ahí estaban todas esas maldiciones. Ahora dice el versículo 1 del capítulo 29 de Deuteronomio, dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel. ¿Y dónde se iba a celebrar este pacto? En la tierra de Moab. La tierra de Moab se conocía como el Arabá. La tierra de Moab abarcaba de un lado del río Jordán las partes que se quedaron, las tribus de la media tribu de Manasés y la tribu de Rubén y la tribu de Gad se quedaron de un lado antes de cruzar el Jordán. Esa parte también se llamaba Moab, y esa parte se le llamaba también el Arabá. Y el otro lado del río, que es donde estuvieron todas las otras demás tribus, también esa parte todo eso era el área de Moab, y también esa parte también se conocía como el Arabá. De hecho se le llamaba el mar del Arabá, una parte en esa área también. Entonces eso, cuando ellos llegaran a esos lugares, que cuando ellos entraran en posesión de esa tierra prometida, era cuando iba a entrar en vigor esta ley, junto pues con todo lo que se le añadió, todo lo que era el judaizar, que era otra parte que también Moisés le había pedido a Dios que los apartara a ellos, que no se juntaran con los malditos de los heteos, los jebuseos, los amorreos y todas las tribus malditas. Moisés le había pedido a Dios que no les permitiera que se juntaran. Esa era la parte que era judaizar. Así que dice aquí el versículo, dice: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab. Además, además tiene que ver con añadirle algo, lo que decíamos en Gálatas 3:19, que era una ley que se había añadido, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Entonces en el monte Horeb fue el que concertó el pacto, fue el pacto de Dios, su ley de él, sus 10 mandamientos, como leíamos en Deuteronomio capítulo 4. Dice: y él los anunció su pacto, los 10 mandamientos.
Además de ese pacto de Dios, ahora se agrega este pacto de Moisés, este pacto que llevaba no los 10 mandamientos, sino llevaba bendiciones y maldiciones. Y vamos a ver que una vez que ya ellos en realidad cruzan el Jordán, después de que tienen la batalla contra Jericó y demás, y todavía está el pecado de Acán en Josué capítulo 7, pero en el capítulo 8 de Josué, entonces él va a poner por obra ese mandato de Moisés de anunciar esta ley, la ley añadida que estaba, les digo, en el monte Ebal y en el monte Gerizim. Vamos a leer desde el versículo 30, Josué capítulo 8, versículo 30, dice así: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley. Y les digo, este libro de la ley no es todo el Pentateuco. Este libro era un libro que tenía nada más la ley de Moisés, las bendiciones y las maldiciones. Ahorita vamos a ver un poquito más de este libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí todas las palabras sobre las piedras, una copia de la ley de Moisés. No era que él escribió los 10 mandamientos, esos estaban en las tablas de piedra. Aquí era una copia de esta ley, que eran las bendiciones y las maldiciones, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie uno a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. O sea, cuando dice que lee las palabras de la ley, no está diciendo que lee los 10 mandamientos, sino que va a leer las palabras de la ley, eran las bendiciones y eran las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, o sea, la ley de Moisés. Ahí estaban escritas esas bendiciones y esas maldiciones. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, o sea, los reyes de las tribus malditas, los reyes de los amorreos, los heteos, los jebuseos y demás, dice que cuando las oyeron, así en las montañas como en los llanos y en todas las costas del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, jebuseos, heveos y fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. ¿Por qué se juntaron? Porque esa maldición, cada una de las maldiciones que ellos iban diciendo en las maldiciones, ellos las hacían. Por eso estaban ya malditos, porque ellos, cada una de las maldiciones que eran las violaciones a la ley de Dios, ellos las hacían. Y cuando ellos estaban pronunciando la maldición, quería decir que ellos iban a matar a todos esos, a los malditos de esa tierra, los tenían que matar. Por eso ellos se juntaron y se unieron para pelear en guerra contra el pueblo de Israel, porque decían, ya nos vino la maldición que se había anunciado. Ya nos cayó la maldición, ahora sí nos van a venir a matar. Entonces se juntan en guerra, porque eso, al pronunciar la maldición, quería decir que es sentencia de muerte. Vamos a todo el que haga esto, a todo el que viole esta ley de Dios, lo vamos a matar. Y entonces por eso se ponen ellos en guerra. Así que esta era la ley de Moisés. Esta ley de Moisés, como lo mencionamos, fue añadida y tenía como función el forzar al pueblo de Dios a obedecer la ley de Dios. Así como les decíamos hace un momento que veíamos en el libro El Conflicto de los Siglos, que una de las bestias, la primera en este caso, es la que crea ese mandamiento que va en contra de la ley de Dios, y la otra bestia es la que utiliza la forma de forzar. Viene a ser como a lo que sería una ley añadida, que se forza para que se cumpla o se obedezca el otro mandamiento, que es el que tiene la bestia. En este caso, pues así actuó Dios, y de ahí ha imitado Satanás el hacer eso, el querer
que forzar a alguien de alguna manera a obedecer la ley de él, que es en contra de la ley de Dios. Entonces, esta ley de Moisés nos decía allí en el libro de Gálatas que esa ley se había añadido y que iba a durar nada más hasta que viniese la simiente. Vamos a regresar al libro de Gálatas en el capítulo 3, y decía que esta ley había comenzado, tenía un comienzo y un fin. Decía el versículo 15, Gálatas 3:15, decía: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, el pacto nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que el problema que tuvieron aquí los judíos es que ellos creyeron que esta ley de Moisés debía seguir en el nuevo pacto, en el pacto ya que se ratifica con Cristo. También hablé hace tiempo en esta misma serie de palabras de vida, el tema que se llamó el nuevo pacto, donde se menciona ahí cuál era el nuevo pacto. Así que esta ley dice que era nada más hasta que viniera la simiente, se añadió a los 430 años de que se le hizo la promesa a Abraham, pero dice que esa ley iba a durar nada más hasta que viniese la promesa, que era Cristo. Ya cuando viniera Cristo ya no se iba a necesitar esta ley de Moisés, esta ley que era de forzar a la gente a obedecer la ley de Dios, porque ahora Él iba a venir y la ley en el nuevo pacto se iba a poner en el corazón del ser humano, porque el nuevo pacto dice: pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré en sus corazones. Entonces, cuando ya se habla de esta nueva ley, aquí se está hablando de esta ley que en Gálatas, esa era la ley añadida de Moisés, que les digo tenía esta parte y tenía bendiciones y tenía maldiciones, y además tenía también una parte que era de judaizar. Si nosotros leyéramos todo el libro Gálatas, en realidad el libro de Gálatas está hablando de unos judíos que se mezclaron o se quisieron meter en la iglesia de Galacia para querer ellos ponerse en una posición privilegiada, porque ellos querían estar por encima de los demás cristianos, y les querían volver a meter a lo que era la ley de Moisés, todo lo que era el rito de la circuncisión, ya no a la manera de la fe que era con Abraham, sino a la manera de la fe de Moisés. Podemos ver un poquito de esto, lo dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, lo que es el versículo 1 y el versículo 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículo 1 y versículo 5, nos dice así: entonces algunos, Hechos 15:1 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y era ya no circuncisión conforme al rito de Abraham, sino al de Moisés, porque cuando ya se circuncidaron conforme al rito de Moisés, tenían que obedecer esta ley de Moisés, que tenían que meter las bendiciones y las maldiciones. En el versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos se habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. O sea, no era la ley de Dios, sino la de Moisés, la de las bendiciones y las maldiciones. Y entonces ellos querían seguir ahí, a alguien que no lo hiciera lo querían seguir matando a pedradas, porque era la ley de Moisés. Cuando alguien violaba esa ley de Dios, pues lo querían matar a pedradas. Por eso aquí en Gálatas les dice: si ustedes ya comenzaron por el Espíritu, ¿por qué van a querer volver a la ley? Vamos a regresar ahora a Gálatas capítulo 3, y dice allí el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? El Espíritu se recibía en el nuevo pacto cuando la gente ya obedecía la ley de Dios, cuando la gente se dejaba circuncidar de que Dios le pusiera la ley en su corazón. En este caso, al recibir a Cristo, Él era el que iba a poner la ley en el corazón, y al obedecer la persona, entonces se recibía el Espíritu Santo. Ahorita vamos a regresar aquí, vamos a leerlo esto en Hechos capítulo, dice, y nosotros damos testimonio de esto, dice, y el Espíritu también, y que al cual es dado a los que lo reciben. Dice, Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea que Dios da el Espíritu Santo a las personas que le obedecen a Dios. Pero el pueblo de Dios no había podido recibir el Espíritu de Dios porque no le obedecía. Tenían que utilizar la ley de Moisés para forzarlos a obedecer. Y ahora, ya que ya les dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas, regresamos nuevamente a Gálatas capítulo 3, les dice Pablo: Gálatas insensatos. Dice, si ustedes ya les recibieron la ley en el nuevo pacto, ya recibieron la ley en el corazón, y ustedes ya van a poder recibir al Espíritu Santo, ¿por qué quieren regresar a la ley de Moisés, a donde se los tenían que otra vez hacer el rito, hacer el pacto de Moisés, que si lo cumplían iban a recibir bendición, pero que si no lo cumplían los iban a matar a pedradas? ¿Para qué quieren hacer otra vez ese pacto? De volver a hacer un pacto, un juramento, donde si ustedes caen en maldición, o alguien de los que está ahí en el pueblo cae en maldición, lo tengan que matar a pedradas. Si ya no se tiene que forzar a la gente, ya no, esto ya es por fe, ya se escribe en el corazón. Dice, versículo 2, Gálatas 3:2, dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por las obras de la ley de Moisés, de forzarse, o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar con la carne, porque la ley de Moisés era pues carnal, no era espiritual. Era la letra que se escribía, la letra que mataba. Tantas cosas habéis padecido en vano, dice el versículo 4, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque ahora sí se acercaron a oír a Cristo. Porque recuerden que primero en el Sinaí no se acercaron a oír, se alejaron. Pero acá, cuando se arrepintieron del pecado con el bautismo de Juan el Bautista, ahora sí se acercaron y oyeron con fe, y entonces ahora sí su corazón fue cambiado, ahora sí fueron transformados. Dice, ahora sí oyeron, ustedes ya se acercaron, ustedes no tienen que estar desde lejos como los judíos que estaban de lejos y les tuvieron que poner la ley de Moisés para forzarlos. Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, porque Abraham también caminaba con Dios, se acercaba con él. Le dice la Biblia que eran amigos. Él sí se había acercado, los judíos no se acercaron, estaban de lejos. Verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo, versículo 9, que todos los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos creemos así como él y nos acercamos a Dios. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que ellos, al entrar en ese libro, entraban en un pacto, era un juramento, y que si no lo hacían, pues lo tenían que matar. Estaban bajo maldición, y como no estaba en el corazón de ellos el cumplirla, pues casi por eso al final caen bajo maldición. Ustedes ven que al final se los llevan al pueblo de Dios, no cumple con esta ley de Dios, y por eso se los llevan esclavos allá a Babilonia. Y en la oración de Daniel, en el capítulo 9, dice, nos cayó, dice, estamos aquí esclavos y todo porque no obedecimos la ley de Dios. Dice, nos vino la maldición porque no obedecimos tampoco la ley de Moisés. O sea, ellos habían hecho ese pacto al circuncidarse, y si no obedecían, pues les iba a caer la maldición, y ahí les cayó. Y eso es lo que está hablando en el versículo 11, dice que maldito el que no cumpliera ese pacto. Y ahora dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios,
es evidente porque el justo por la fe vivirá. Así que esa misma ley de Moisés que los forzaba a obedecer la ley de Dios, de todo modo no los justificaba. Lo que los cordero era lo único que los podía limpiar del pecado era el sacrificio del cordero. Esa era otra parte del pacto, que era la parte simbólica que simbolizaba a Cristo, el sacrificio, porque habíamos dicho en el tema anterior que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La ley de Moisés no tenía que ver nada con derramamiento de sangre y con remisión, no los hacía justos. Lo único que hacía la ley de Moisés era forzarlos a obedecer la ley de Dios. Por eso le está diciendo Pablo, si ustedes lo que te hace obedecer la ley de Dios y lo que te justifica es la sangre de Cristo, no la ley de Moisés. La ley de Moisés ya no la necesitamos. Y estoy hablando solamente de las bendiciones y las maldiciones. No estoy hablando que no necesitamos los 5 libros de Moisés, que es el Pentateuco, sino aquí está diciendo que esta ley era para forzar a la gente, y aquí dice que ya por la fe, el justo por la fe vivirá, porque el que es con fe, el que es de fe se acerca a Dios y deja que Dios lo circuncide. Él sí muere a su vieja naturaleza y deja que Él lo haga. Dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. O sea, este es el que obedezca la ley de Dios, pero por medio de la ley de Moisés es lo que va a vivir. Era nada más para obedecer, pero no era para justificar. La ley de Moisés no te ayudaba nada en la justificación, no te daba nada. Bien, así que incluso les digo, eso que dice aquí, escrito está, cuando dice el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Y aquí no está hablando de los 10 mandamientos, porque sabemos los 10 mandamientos que dice cada uno de ellos, pero aquí dice que en esa ley está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que ahí estaba escrito en la ley de Moisés, era el pacto que hacían, el que no obedecía lo mataban, era para forzar a la gente a obedecer la ley de Dios. Así que esta es la ley que se habla en Gálatas. De hecho, se habla también en el libro de segunda carta a los Corintios. En el capítulo 3 se está hablando también de esa ley. Era una ley que cuando mataban a la gente, si no era del pueblo de Dios, si eran de las tribus malditas, era gloriosa esa ley. Por eso ellos se gloriaban, porque también de otra manera que les beneficiaba la ley de Moisés, era que Dios no siempre hizo los juicios. En el caso de los egipcios, cuando liberó al pueblo de Dios, pues Él abrió el mar y Él acabó con todos los egipcios ahí en el mar, al cerrarse otra vez el mar, y acabó con ellos. Pero ya cuando van a tomar la tierra prometida, ya no es Dios el que los mata a todos, sino que les da la oportunidad al pueblo para que ellos vayan y luchen. Y entonces era gloriosa, porque aunque aquel pueblo se había ya declarado maldito y lo tenían que matar, pero ahora le da permiso a que el pueblo sea el ejecutor. Por eso se llamaban los estatutos y los juicios. Los juicios era el juicio de darle muerte en sí al culpable, y si ellos se limpiaban, se santificaban, entonces Dios iba con ellos a las batallas. Y cuando Dios iba con ellos, aunque ellos fueran por ejemplo 100 y los otros eran 700, cada uno de ellos mataba a 7 de ellos, porque era gloriosa la ley. Cada vez que alguno de ellos estaba santificado, pues Dios iba con ellos. Entonces cuando caía la maldición sobre los enemigos, a veces uno de ellos mataba hasta 50 o hasta 100. Los hombres fuertes también que había después con David también mataban a bastantes. Pero aquí en el caso, por ejemplo, inicialmente en el caso de José, se va viendo que van venciendo una batalla contra un rey, contra el otro y el otro. Ahí están todas las batallas que se van peleando en el libro de Josué. Era glorioso porque ellos salir a santificarse y a forzarse pues a obedecer la ley de Dios, Él andaba con ellos y ellos vencían, y era pues glorioso porque se sentían a gusto y querían estar bien con Dios, se santificaban para que ellos tuvieran esa gloria de acabar con esos ejércitos siendo ellos más poquitos. Era otro aliciente también para que obedecieran la ley de Dios, pero la ley de Dios no estaba en el corazón de ellos. Todo era por conveniencia, por alicientes que les ponía Dios para que obedecieran. Así que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 7 en adelante, decía ahí de este ministerio, de que muchos, les digo, cuando hablan los evangélicos y demás, tratan de poner a esta ley de Dios en otro lugar que no es. Dice ahí: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria,
tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Así que ellos dicen, miren, aquí ese ministerio que estaba grabado con letras en piedra había de perecer, y dice, ahí está, ya se iba a acabar la ley de Dios, los 10 mandamientos, porque ellos inmediatamente cuando leen eso piensan que ahí está hablando de las 2 tablas de piedra donde se escribieron los 10 mandamientos. Pero nosotros vimos que la ley de Moisés también se escribió en 2 cerros, en los montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Y en cada uno de estos montes había piedras que estaban con cal, que era como un papel blanco en esas piedras, y ahí se había escrito esta otra ley de Moisés, la de las bendiciones y las maldiciones. Por eso se le llama el ministerio de muerte, porque cuando alguien desobedecía la ley de Dios lo mataban, y aquí está hablando que era con gloria, porque cuando ellos lo obedecían e iban en contra de las tribus malditas, pues ellos vencían todas las batallas. Dice que fue con gloria tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ese rostro de Moisés se iba a acabar, y eso simbolizaba, miren lo que dice aquí, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que ahora el que viene a traer todo otra vez al pueblo, traer la ley de Dios, es Cristo. Y Él es el mediador del nuevo pacto, Él es el que va a realizar ahora el nuevo pacto. Y ahora en el antiguo pacto, pues estaba escrita la ley en tablas de piedra fuera del ser humano, del corazón de Él. Cuando alguien violaba la ley, pues se utilizaba el cordero, que era símbolo de Cristo, para limpiarse, y había el sacerdote que llevaba la sangre del cordero, primeramente en los días continuos hacia las cortinas, hacia el templo, hacia el atrio. Y en el mero Yom Kippur entraba hasta adentro y se derramaba la sangre en el arca del pacto, porque era la que se había violado. Pero a esa parte tiene en el nuevo pacto pues entró ahora lo que era la ley, la misma ley de Dios, pero ahora ya no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, como lo dice aquí en el versículo 3. Dice el versículo 3 en 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. O sea, ahora Él es el que va a escribir, expedida por nosotros escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí lo que sí se va a escribir son los 10 mandamientos, porque estos sí estaban en tablas de piedra, los 10 mandamientos estaban en tablas de piedra, y ahora Él los va a escribir en el corazón. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, dice el apóstol Pablo. Nosotros no nos estamos poniendo como Moisés, también en medio, como Moisés se tuvo que poner ahí, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, veíamos en el tema que hablamos del nuevo pacto, que dice este nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que en el nuevo pacto es el Espíritu va a escribir la letra, no con letras, sino en el corazón va a escribir la ley de Dios. Nosotros no vamos a abrir a hacer una autopsia de un cristiano y vamos a ir a ver letras en el corazón. No se escribe directamente con letras, es el Espíritu el que pone los mandamientos ahí. Pero la otra que habla de la letra que mataba, esa sí la escribió el hombre, la escribió Moisés, le dijo a Josué, vayan y escríbanla. Esa letra se escribió con mano humana y esa letra mataba, porque no estaba dentro del corazón del hombre, sino era afuera, era nada más en contra, era testigo contra ellos, para que cuando la violaran entonces los iban a matar. Por eso está hablando de esto. Aquí se está hablando de los 2 pactos de Moisés, cómo ahora se cambian con el nuevo pacto con Cristo, que Él es el que va a escribir esa ley. Y así que esa letra de Moisés mataba, pero el Espíritu ya vivifica. Así que dice que este ministerio iba a terminar, porque tenía que ver con el brillo del rostro de Moisés. Y ahora vamos a saltar al versículo 9, dice, desde el 8, vamos a leer nuevamente desde el 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquel era para forzar a escribir al pueblo la ley de Dios, pero por fuera. Ahora el de justificación es para tener la ley de Dios dentro del corazón. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, dice el versículo 10, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria,
mucho más glorioso será lo que permanece. Lo que pereció aquí fue la ley de Moisés, no la ley de Dios, sino el pacto de Moisés. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, por eso los querían meter todavía los cristianos la ley de Moisés. Decían, se tienen que circuncidar y guardar la ley de Moisés, como leímos en Hechos capítulo 15. Se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Se tienen que acercar a Cristo. Los judíos, mientras no se acerquen a Cristo, entonces está como los judíos de siempre, están de lejos, nunca se han acercado a Dios, y entonces ellos siguen con la ley de Moisés. Pero cuando se acerquen a Cristo, cuando lo reciban, a todos los que le recibieron, entonces a ellos les fue dado ser hijos de Dios, y entonces ahora ellos sí. Porque el Señor es el Espíritu, dice el versículo 17, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que para mirar a cara descubierta al Señor tenemos que acercarnos a Él. Por eso Cristo les decía a los judíos en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero ese es conocido, pero el siguiente, el versículo que sigue dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que uno tiene que venir a Cristo para que pueda ser transformado. De lejos no. El cristianismo de ahora está muy de lejos. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Allá vemos a Cristo crucificado de lejos, pero no quieren venir. No quieren que el Señor les escriba su ley en sus corazones. Por eso dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y no lo van a poder hacer porque no tienen esa ley escrita. Necesitan todavía que les anden haciendo como en los tiempos de los judíos con una ley de Moisés para forzarlos. Eso es lo que le pasa a la gente. Por eso ellos, cuando están como lo que dice en Romanos capítulo 8, ellos no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8 versículo 6 dice, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que todo aquel que no se acerca al Señor y se deja circuncidar, se deja poner la ley de Dios en el corazón, está de lejos. Y el Señor dice, venid a mí. Lo dice también en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, es el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá sed. Tenemos que venir a Él para que Él nos transforme, como decía allí en Corintios, 2 Corintios capítulo 3, cara a cara, hasta que estemos ahí cerca, vamos a ser transformados hasta ahí. Entonces esto es lo que se llama la ley añadida. Hay mucho que hablar de esta ley. Les digo, mucha gente le llama al libro de Deuteronomio, le llama la repetición de la ley, pero en realidad no es la repetición. Deuteros quiere decir segunda, y nomos ley es la segunda ley, no es la repetición de la ley. Se vuelve a repetir la ley de Dios, pero aquí se menciona la ley de Moisés, que es la segunda ley, el segundo pacto. Así que esta ley en Gálatas, les decía yo, es una ley añadida, y esa es la que se acaba. La ley de Dios sigue vigente todavía, y nosotros como cristianos tenemos que tener esa vigencia de la ley de Dios. Y algunas personas dicen que si nosotros queremos guardar la ley de Dios somos legalistas. Sin embargo, entonces el que nos obligaría a ser legalistas sería Cristo, porque Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Acaso el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos legalistas? No, porque legalista depende de qué manera se guarda la ley de Dios, y ya vimos que hay dos maneras. Se guarda de manera que es por fe, cuando Cristo pone la ley en nuestros corazones, que nosotros lo dejamos, nos acercamos a Él y lo hacemos, o se guarda de la manera legalista, que era con la ley de Moisés, forzado, obligado. Así que esa ley de Moisés,
que estaba en el Antiguo Testamento, que se tuvo que implementar porque ellos no se acercaron a Dios, es lo que veíamos inicialmente cuando estuvimos aquí leyendo en el conflicto de los siglos, cómo hay dos bestias y una de ellas pone el mandamiento que va a ser la ley dominical y la otra bestia pone lo que sería la ley de Moisés, la manera de enforzar, cómo se va a forzar a que se haga esta ley. Lo vamos a leer nuevamente, conflicto de los siglos, página 498, dice: la bestia de dos cuernos ordena que todos los pequeños, grandes, así como ricos y pobres, así ricos como pobres, así libres como esclavos, tengan una marca sobre su mano derecha. Así que aquí hay una marca y esta la hace esta bestia, la bestia de dos cuernos, que es los Estados Unidos, o sobre su frente, y que nadie pueda comprar ni vender. Esta marca es para que no puedan comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre, como lo decía Apocalipsis capítulo 3, versículos 16 y 17. La amonestación del arcángel la amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y ahora miren lo que dice aquí la hermana White: la bestia mencionada en este mensaje, ya no es en el capítulo 13 de Apocalipsis que leíamos versículos 16 y 17, sino en el capítulo 14, dice la bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo protestante que se desarrolla cuando las iglesias protestantes buscan la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, que queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Si aquí ya estaba diciendo que una de las marcas era la señal que se ponía en la frente y en la mano, y si ahora queda por definir la marca de la bestia, ¿de cuál de ellas dos? ¿La que ordenaba que se pusiera en toda persona o la otra bestia? Dice aquí: después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de los que guardan los mandamientos de Dios, estos están pues puestos así en contraste con los que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Se deduce que la observancia de la ley de Dios, por una parte, es por una parte y su violación por la otra. Establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Y aquí dice ahora sí cuál es el rasgo. Dice: el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Así que la imagen que pone también la otra marca es también para forzar a la gente a violar los mandamientos de Dios. O sea que si se pone una vacuna con una técnica ahí como una tarjeta de crédito insertada y demás, que es para uno que va a poder comprar y vender, si se pone así y esa se utiliza para violar la ley de Dios, pues es parte de la marca de la bestia, porque se está utilizando para violar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero lo que dice aquí es que la otra bestia dice que esa es la que hace el mandamiento contrario. Dice: el rasgo más característico de la bestia y por consiguiente de su imagen es la violación de los mandamientos de Dios. Daniel dice: del cuerno pequeño, o sea, del papado, pensará en mudar los tiempos y la ley, o sea, la ley de Dios. Va a pensar en querer cambiar el cuarto mandamiento, a ponerlo como la ley del dominical, pero va a utilizar otra bestia, la segunda bestia, para enforzar esa ley y forzarlos con esa otra marca que se pone en la mano de las gentes. Una marca es la ley de Dios, pero opuesta, que es la de la bestia, y otra es una ley como parecida a la ley de Moisés, pero es para forzar a que obedezcan la ley de Dios. Bien, con esto entonces vamos a dar una última lectura. Quiero dar una última lectura también para terminar esta parte de Gálatas, capítulo 3, porque les digo, algunas personas utilizan este pasaje pues para quererlo interpretar de otra manera. Ahí en Gálatas, veíamos en Gálatas capítulo 3, dice el versículo, habíamos leído el versículo 19 y el 20.
y dice el 21, Gálatas 3, 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea que la ley, dice que no era contraria, la ley de Moisés no era contraria a la ley de Dios. La que es contraria a la ley de Dios es la que se llama la ley del pecado y de la muerte, que en otra ocasión vamos a hablar de esa otra ley, que es la que se habla en Romanos. Pero aquí la ley de Moisés no era contraria, sino más bien era para forzar a la ley de Dios. No estaba en contra, sino estaba forzando al pueblo a obedecer la ley de Dios. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que el pueblo de Dios, los hebreos, estaban confinados, encerrados en esa ley de Moisés. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea que ellos primeramente era su maestro, el que los guiaba para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Después de haber vivido en esa ley de conveniencia de las bendiciones y las maldiciones, era posible que alguna persona entendiera y finalmente se acercara a Dios y ahora sí lo recibiera por fe. Y muchos lo hicieron. En el libro de Hebreos capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Todas estas personas no quedaron nada más con la ley de Moisés, que obedecían a Dios por la bendición o por la maldición, sino que ellos pasaron después a confiar en Dios y se acercaron y ahora ellos pudieron vivir por fe. Eso fue desde el Antiguo Testamento. La gente piensa que nada más es por fe en el Nuevo Testamento, pero vea capítulo 11 de Hebreos y todos ellos era por fe, porque ellos no se quedaron en la ley de Moisés, sino que se acercaron y ya después por fe dejaron que el Señor les pusiera su ley en sus corazones y obedecieron. Y aquí dice que era por fe, era el ayo, eso los iba a acercar a que se acercaran y después lo hicieran por fe. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, la promesa era la herencia que se daba solamente por la fe. Así que algunos les dicen que el versículo 24 dice que la ley ha sido nuestro ayo y ellos piensan que la ley aquí quieren a tratar de que es todo los 5 libros de Moisés. Pero esta ley que se está hablando acá hablaba de que eran muchos los que le habían ordenado. Pero el autor de los 5 libros de Moisés es solamente Moisés. Así que no se está hablando del Pentateuco, no se está hablando de eso, sino se está hablando específicamente de esa ley de las bendiciones y las maldiciones. Bien, con esto espero que se pueda entender que el libro de Gálatas, cuando está hablando eso de que están bajo maldición, aquel que quiere guardar la ley, no está hablando de la ley de Dios. Como habíamos visto, si yo honro a mi padre y a mi madre, no voy a ser maldito. O si yo guardo el sábado, tampoco, nunca voy a ser maldito. Así que esperamos, hermanos, que este estudio, este tema, sirva para que, como decía ahí en el libro de Maranata, que estemos bien afianzados en la verdad de la ley de Dios, que veamos que la ley de Dios está vigente y que esta batalla que se va a dar entre los que guardan los mandamientos de Dios y la bestia que quiere poner su otra imagen, un mandamiento paralelo pero contrario a la ley de Dios, ahí se va a dar la batalla y entonces tenemos que estar bien parados y bien firmes en la verdad. Así que los voy a invitar a que todo aquel que quiera ser parte de este grupo de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que se pongan a estudiar y a ponerse en las manos del Señor, que cada uno de nosotros nos vamos acercando y acercando más a Dios, porque como dice ahí, de gloria en gloria, viéndolo a Él en su rostro, vamos a ser transformados, no de lejos, hermanos. La única manera que nos acercamos a Dios es a través de su palabra y de la oración y de dar testimonio de Él para que pueda el Espíritu Santo andar con nosotros, y si Él anda con nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser utilizados en este conflicto que ya estamos a las puertas, ya está casi para anunciarse esta batalla, y espero y los invito a todos ustedes que sean parte de este pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de Jesucristo. Vamos a dar gracias. Los vamos a invitar a que nos pongamos de rodillas para dar gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque nos has mostrado en tu santa palabra que, como vimos en el Salmo 119, verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Y la verdad pues nos hará libres. Y vimos todas partes que son la verdad, tu palabra es la verdad, pues habla de ti, te revela a ti, pero también tu ley revela tu carácter y es la manera que también nosotros nos vamos a parecer a ti.
Queremos pedirte, Señor, que esa ley sea escrita en nuestros corazones, que si nosotros nos acercamos al cristianismo por la conveniencia, porque queremos tener la vida eterna, o por no irnos al infierno para no recibir esa maldición, que más bien lo hagamos por fe, que lo hagamos por amor, por recibir ese sacrificio que tú has hecho por nosotros, que tú enviaste a tu Hijo y que Él vino a morir en la cruz, y que eso fue una muestra de amor y que nosotros respondamos a ese amor con amor por medio de la fe y no por una ley como de Moisés, en la cual es por conveniencia. Queremos pues pedirte, Señor, que escribas esa ley en nuestros corazones y que nosotros podamos heredar ese espíritu que tienes en la promesa y la vida eterna. Bendícenos pues a todos, bendice a todas las personas que están escuchando, ayúdales a dar testimonio a sus familias y bendice a todos sus seres queridos, bendice a nuestras familias y que todos ellos vengan al conocimiento de tu verdad, Señor. Lo pedimos pues y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.